Bueno, hola a todos, mi nombre es María Camila Daldarriaga y en este video vamos a estar hablando de las religiones chinas. Y como a modo de introducción, pues es importante mencionar que China posee una de las tradiciones religiosas más antiguas del mundo y pues a lo largo de su historia han ido evolucionando, se han ido transformando las diferentes formas de pensamiento, la espiritualidad y todo eso ha tenido un impacto en sí, en la sociedad, en la forma de pensamiento de las personas, en la concepción de las familias. Entonces en este video vamos a estar hablando de las características de tres religiones que van a ser el confucianismo, el taoísmo y el budismo Chan. Y también vamos a hablar un poquito de qué representa el tema de los antepasados para las religiones chinas. Bueno, entonces para empezar a hablar de los antepasados, cuando nosotros nos mencionan como la religión china, es común remitirse a pensar en el taoísmo o en el budismo, pero si nos remitimos a hace más de 3000 años, incluso antes del nacimiento de estas religiones que acabo de mencionar, todo ese tema de la religión se vivía de una forma muy diferente y estaba muy ligada al tema de los antepasados. Entonces, en el texto de la autora Walburga Wishu nos habla de todo este tema, ¿cierto? De cómo se vivía la religiosidad en China basado pues en todo este tema de los antepasados que estamos comentando. Entonces, en esta obra ella nos explica que en la Edad de Bronce el tema de la religión y la política eran como dos áreas que estaban demasiado ligadas. Y se decía que el rey no gobernaba solo, sino que este lo hacía de mano de sus antepasados. Entonces acá pasamos a ver la figura de un antepasado no solo como una persona que falleció, sino como una figura activa y que pasa a tener mucho poder. Nos mencionan también que el rey tenía un único poder real que se basaba en ser un puente entre el mundo terrenal y lo sagrado. Y nos dicen que si el rey lograba mantener contentos a sus antepasados, esto iba a venir con muchas recompensas, como que el imperio tuviera paz, que hubieran muchas cosechas y que hubieran las victorias militares tan importantes pues que son para la figura de un rey. Bueno, pero entonces ahora nace la pregunta, ¿cómo hacía el rey para conectarse con sus antepasados? Y la respuesta es a través de la piromancia, que esta consistía en arrojar huesos de animales al fuego y como esto genera unos tipos de grietas, esta era como la forma en la que se interpretaba el mensaje de los antepasados. Y esta técnica de interpretar las grietas fue lo que más tarde pues, dio origen a la escritura más antigua de Asia Oriental. Pero también hay que tener en cuenta de que como todos estos beneficios que los antepasados daban al rey tenían un precio. ¿Y cómo es que el rey pagaba esto? Eso lo hacía preparando banquetes fúnebres muy ostentosos con mucha abundancia, por decirlo de alguna forma. Se preparaba mucha comida, se hacían asados y se servían muchos litros de licor, porque se creía que la forma en la que los antepasados se alimentaban y se nutrían era con el olor del alcohol y el humo del asado. Y en los casos de personas de la realeza, lo que se hacía con estos era que en sus tumbas se sacrificaban muchísimas personas para que sirvieran de escoltas pues para la persona difunta. Entonces, para la élite Shang, que era la de ese entonces, morir no era como el hecho simple o eh, solamente perder la vida, sino que era más bien todo un proceso de ancestralización y a partir de este se creía que iban a ser un nuevo dios para el Estado. Entonces, para cerrar esa parte, resulta muy importante comprender todo este tema de la edad de bronce y todo el tema de los antepasados, porque estas prácticas que se realizaban en ese entonces no murieron ahí, sino que se fueron transformando y algunos de esos aspectos y prácticas y concepciones fueron tomadas por las distintas religiones. Entonces, por ejemplo, el taoísmo, el confucianismo, perdón, más tarde tomó el tema del respeto a los antepasados y digamos que lo trasladó, lo convirtió en uno de los pilares pues, fundamentales de esta religión del confucianismo y por el lado del taoísmo, estos digamos que heredaron esta búsqueda de conectar con las fuerzas invisibles de la naturaleza. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar del taoísmo y para esto es importante conocer a su figura más representativa que va a ser Lao Tse. Y acá es importante hacer una claridad y es que es erróneo decir que este personaje es el fundador del taoísmo. En los textos nos mencionan que la corriente taoísta cuenta con raíces y con tradiciones que son muy antiguas, incluso pues que ya estaban ahí antes de la existencia de Lao Tse, pero lo que hizo pues este personaje por el taoísmo fue tomar todas estas ideas y de una forma organizada y literaria consagrarlas en un texto. Entonces podemos decir que todas estas ideas propias del taoísmo ya existían, pero lo que hizo Lao Tse fue sistematizarlas, digamos, en una forma más coherente.
Entonces, el libro Tao Te Ching es el primer documento en el que se hizo el registro literario de el pensamiento taoísta. Esto no significa que las ideas del taoísmo nacieron con Lao Tse, sino que nos quiere decir que la expresión escrita del taoísmo fue gracias a él. Y también es súper importante mencionar que hay un segundo personaje que se dice que incluso es tan importante como Lao Tse, y este se llama Chuang Tse. Y también pues es muy relevante mencionarlo, ya que también fue una figura y representa una figura súper importante para el taoísmo. Y este se reconoce porque sus producciones literarias se dice que tienen un tono como mucho más profundo y tienen mucha belleza literaria. Bueno, entonces para empezar a entender lo que nos propone el taoísmo, debemos saber que esta es una religión que no propone ni prácticas mágicas ni supersticiones, sino que nos invita a hacer una reflexión sobre el universo, sobre nuestra naturaleza humana y sobre la propia naturaleza y cómo ésta funciona en armonía. Ahora, la idea central del taoísmo va a ser el Tao y cómo podríamos definirlo. Y la realidad de esto es que no hay forma de definirlo. Si bien lo podríamos traducir al español como camino, el Tao es el principio universal que origina y gobierna todas las cosas. No es un dios ni una fuerza que trata de imponer o que nos lleva a actuar de determinada forma. El Tao podríamos entenderlo como la realidad última que se expresa en todas las cosas y en todas las formas. Para el taoísmo, el universo es algo que simplemente fluye y la sabiduría consiste en aprender a fluir con este. Ahora, una de las ideas más importantes que debemos comprender sobre el taoísmo es el tema de estar en armonía con la naturaleza. El universo, se nos dice que el universo funciona de una manera espontánea y equilibrada, y es por esto que se nos invita a respetar el ritmo natural o el flujo natural de las cosas, evitar los excesos, vivir con sencillez y buscar un equilibrio. Y en el texto sobre el taoísmo nos explican que esta religión admira profundamente la espontaneidad de la naturaleza porque en ella no existe ni el artificio ni la imposición de nada, sino que las cosas simplemente fluyen. Ahora vamos a hablar del principio de Wu Wei, y este se traduce como el no actuar o no forzar, pero esto no significa necesariamente a permanecer quietos o a estar inactivos, sino que lo que propone esto es que actuemos de manera natural, espontánea, sin tratar de siempre estar imponiendo nuestra propia voluntad contra el curso natural de las cosas. Se nos dice que un sabio taoísta es aquel que actúa solamente cuando es estrictamente necesario y evita luchas que son inútiles o esfuerzos que se terminan viendo de una forma artificial. También en el texto nos hablan de la importancia de la intuición y de la sabiduría. Acá nos dicen que no todo puede comprenderse mediante razonamiento o mediante el estudio de algo, sino que mucha parte del conocimiento que nosotros adquirimos es basado en la experiencia propia. Y la búsqueda de la verdadera sabiduría está en la conexión interior que tenemos con el Tao, que explicamos anteriormente. Entonces, el taoísmo nos expone la importancia de valorar el silencio, la contemplación, pero más que todo la reflexión personal. Y por último tenemos la crítica al exceso de normas, que esa es una postura pues por medio de la cual el taoísmo se diferencia mucho del confucianismo, que vamos a explicar más adelante, pero básicamente esto consiste y nos proponen de que cuando una sociedad necesita demasiadas normas y constantemente estar imponiendo normas, leyes o formalismos, esto es un indicativo de que esa sociedad ha perdido su armonía natural y que las personas no deberíamos actuar por miedo a un castigo o alguna represalia que se pueda tomar con nosotros, sino que deberíamos actuar correctamente por voluntad propia, por un deseo intrínseco basado en la comprensión, pues como de nuestro entorno, de nuestro contexto y también basados en el equilibrio interior que cada uno tiene. Ahora vamos a hablar de la teoría del yin y el yang, que en lo personal pues es la parte que me parece más interesante, y eso lo podemos entender como uno de los principios fundamentales y más importantes del pensamiento tradicional chino, y este funciona como una explicación filosófica de cómo funciona el universo. Entonces debemos saber que el yin y el yang no son entidades independientes ni tampoco son fuerzas enemigas, sino que por el contrario, esos van a representar aspectos opuestos de una misma realidad, pero que uno depende del otro, o sea, mutuamente dependen para que los dos puedan existir. Y esta asociación no implica el hecho de que haya una superioridad de uno sobre otro, sino que muestra cómo diferentes manifestaciones de la energía universal se necesitan en conjunto para coexistir. Y una característica fundamental de esto es que son interdependientes. ¿Y qué nos quieren decir con esto? Es que ninguno puede existir sin su contrario, ya que la existencia de uno implica la posibilidad de que se dé la existencia del otro. Y esta idea la vemos esquematizada y representada en el dibujito pues famoso del yin y el yang, que está en blanco y negro,
donde cada mitad contiene un punto del color opuesto, y esto simboliza que dentro del yin existe la semilla del yang y viceversa. Esa teoría también nos dice que la armonía surge y solo es lograda cuando hay un equilibrio entre ambas fuerzas, y esto lo podemos ver aplicado a situaciones de la vida humana como los fenómenos naturales, la propia salud humana, las relaciones interpersonales, las situaciones políticas, en las que vemos que cuando uno de los dos aspectos se expresa como de una forma más intensa o predomina excesivamente, es ahí cuando aparece el desequilibrio, cuando aparece la enfermedad o el conflicto. Ahora pasamos a hablar del confucianismo, y este surge a partir de las enseñanzas de Confucio y está centrado principalmente en la organización ética de la sociedad. Más que una religión, debemos entender al confucianismo como un sistema moral que está orientado o encaminado a regular las relaciones humanas. Bueno, y a modo de contexto histórico sobre lo que nos explica cómo surgió el confucianismo, debemos entender que este surgió en una época en la que había mucha inestabilidad económica, política y social en la antigua China. Esto ocurrió en un periodo conocido como primaveras y otoños, que se dio entre aproximadamente el siglo VIII y el siglo V, en el que el poder de la dinastía Zhou, que era pues, la dinastía que existía pues en ese momento, se vio completamente debilitada. Entonces esto, como consecuencia, facilitó que distintas personas, distintos señores feudales aprovecharan esta situación para entre ellos luchar por el control de un territorio. Entonces todo esto derivó en la aparición de conflictos políticos, de que hubieran guerras, de que se debilitaran las normas tradicionales, y en todo este contexto es que aparece la figura de Confucio, que estaba preocupado por restaurar el orden y la estabilidad de la sociedad en la que él se encontraba. Entonces, él buscó resolver esos problemas no mediante fuerzas militares ni ninguna pues, de estas medidas, sino que lo hizo a través de una propuesta que consistía en recuperar los valores morales que le habían permitido a las generaciones anteriores estar en un equilibrio. Entonces, él pensaba que una sociedad armoniosa dependía principalmente de 4 factores, eh, que son la educación, la disciplina moral, el respeto y el cumplimiento de los deberes sociales. Y también hablaba de la importancia tan grande que tiene de que las personas tuvieran una conducta ética. Entonces es así, después de todo esto, que Confucio va a proponer unos valores fundamentales con los que él buscaba pues dar solución a este problema. Entonces, en primer lugar, encontramos la piedad filial, que este va a ser uno de los principios más importantes, y ese consiste en respetar a los padres, en honrar a nuestros antepasados, en cuidar a los mayores y mantener la armonía familiar. Y acá se nos dice que la familia es considerada la base de toda la sociedad. Entonces, un equilibrio, una estabilidad y el respeto en este núcleo que es la familia, eh, no solo es algo que repercute o está confinado pues al círculo familiar, sino que esto se expresa a nivel de toda la sociedad y es muy determinante para esta. En segundo lugar, vamos a tener la educación, y Confucio decía que la educación permite formar personas virtuosas y que el conocimiento no solamente tiene un valor intelectual, sino que también tiene un valor moral. Después nos hablan del respeto por la jerarquía. El confucianismo reconoce las relaciones jerárquicas, como por ejemplo padre-hijo, maestro-alumno, gobernante-súbdito, y nos dice que esas relaciones deben estar guiadas por la responsabilidad y el respeto mutuo. Y por último, nos habla de la virtud moral y nos dice que la verdadera autoridad surge de la virtud y del ejemplo moral que nosotros damos como personas, y no es basada solamente en el hecho de tener un poder político. Entonces, a modo de conclusión para el confucianismo, debemos entender que entonces, más que una religión, el confucianismo va a ser un sistema ético y social que surgió para restablecer el orden en una época de crisis, pero que con el pasar del tiempo y posteriormente se convirtió ahora en la base de los valores tradicionales de China, y no solo fue confinado a China, sino que también de Corea. Y por último vamos a hablar del budismo, que es una religión que tiene su origen en la India aproximadamente en el siglo V. Pero para propósitos pues, de este video vamos a hablar del budismo en China, que el que encontramos específicamente en China va a ser el budismo Mahayana o budismo del norte, que es el que logró propagarse y llegar hasta China y hacia todo el resto del Asia oriental. Y ese fue como la corriente o la rama del budismo que logró combinarse, adaptarse con las características socioculturales propias de China y pues instaurarse en el territorio. Y algo muy particular de esta rama del budismo es que este propuso como un cambio de idea en el que, en lugar de buscar la iluminación propia de yo como individuo, el objetivo
está más encaminado a retardar este proceso para ayudar a otros en el camino. Ahora vamos a estar hablando de algunos principios generales del budismo y entre ellos encontramos el karma, el cual nos enseña que las acciones de una persona van a tener consecuencias y esas consecuencias no solo van a influir en la vida presente del individuo, sino que también influyen en el ciclo del renacimiento o pues de la transmigración, mediante el cual los seres se dice que van pasando por diferentes existencias. Y se nos dice que el objetivo final de todo este proceso va a ser alcanzar la iluminación y podernos liberar de ese ciclo de sufrimiento. Entonces podríamos concluir que el foco principal o la idea principal que nos propone el budismo va a ser la transformación espiritual del individuo, pero esta está complementada bajo ideas fundamentales, que va a ser el entendimiento pues del sufrimiento humano, la iluminación, la compasión con, con los otros individuos y la práctica espiritual.